Cátedra Libre quiere en esta ocasión continuar con una discusión interesante sobre el periodo que va entre 1950 y 1968, un periodo de alguna manera determinado por criterios algo arbitrarios, en el sentido de que lo hemos establecido así para llegar al momento previo al golpe de Juan Velasco Alvarado, que requiere un análisis mucho más específico en función de todo lo que planteó en uno de los gobiernos militares más largos de la historia del Perú. Pero de alguna forma, por cierto, lo que sucede entre los años 50 y el año 68 es algo muy importante porque se reemplaza un gobierno autoritario, dictatorial como el de Manuel Odría, por dos gobiernos democráticos con un nuevo y breve interregno militar, pero donde tampoco logra consolidarse plenamente la democracia en el sentido de dejar de lado la alternativa dictatorial. Y en ese aspecto, los elementos que hemos ido sacando a luz en el análisis del periodo de Odría y luego en un balance inicial de lo que significó Prado, son bastante interesantes. Por ejemplo, estábamos discutiendo, y quizás podríamos completar la idea con nuestros invitados, que son los mismos del programa anterior, Milton Guerrero y el doctor Antonio Zapata, en relación a esta expectativa de nuevos sectores de clases medias que tienen un criterio reformista y democrático, que se ven canalizadas no por el APRA, y habría que preguntarnos y tratar de encontrar una respuesta por qué, sino por nuevos movimientos como la democracia cristiana y como Acción Popular. Incluso surgen otros como el movimiento social progresista y empieza una cierta disputa dentro del Partido Comunista que luego se va a traducir en rupturas, aunque esto en una época posterior, de nuevos grupos de izquierda que de alguna manera tratan de representar también a esos sectores sociales que aparecen con una vocación con clara definición política. Entonces quizás podríamos retomar esto para hilarlo con el programa anterior en el sentido de valorar lo que significó la figura de Belaúnde Terry, por qué es que generó tanta expectativa y obtuvo un resultado tan importante en 1956, quedando apenas a 9 puntos de Manuel Prado, pese al apoyo que le da el APRA finalmente a Manuel Prado, luego de inicialmente haber estado respaldando a Lavalle, y que eso le permite, por cierto, convertirse en el siguiente periodo, aunque no de una manera inmediata, por el golpe militar en presidente de la República en 1963. Quizás el doctor Zapata, que ha trabajado el tema del joven Belaúnde, del prestigio profesional que adquiere Belaúnde, que no solamente es un político, que es una dualidad interesante porque es quizás de los pocos casos que tiene también una carrera muy exitosa en el campo de la arquitectura. ¿Quién nos podría dar una pauta inicial sobre esto? Bueno, gracias Agustín por la invitación y la oportunidad de seguir la conversación que habíamos iniciado anteriormente sobre Odría. Hablando ahora sobre Belaúnde. Belaúnde, como dices, era un arquitecto que tenía una carrera profesional bastante bien establecida. Su obra profesional es un poco más de urbanista que de arquitecto, pero está muy cerca lo uno de lo otro, para la época no está indiferenciado, y la idea es que era un arquitecto de renombre, que además era un arquitecto dedicado a la enseñanza universitaria, era el decano de arquitectura en la UNI, en un momento que esto significaba bastante, y era el director de una revista especializada que se llamaba El Arquitecto Peruano. Esta revista era la única que hubo durante varias décadas especializada en bienes raíces. Y hay que recordar que es una época de violenta urbanización y que el negocio de bienes raíces pues se vuelve un sector que crece considerablemente y sin parar. Entonces la única revista especializada en ese medio, dirigida a los constructores, dirigida a los ingenieros, a los arquitectos, que tenía incluso las listas de precios de los materiales de construcción, pues Belaúnde tenía un prestigio como profesional que es su catapulta para entrar a la política.
como bien has dicho, es una carrera un poco singular. La mayor parte de los políticos son políticos a tiempo completo. Hay a Mariate, pero incluso en nuestros días, ¿no? García. Mientras que el caso de Belaúnde es singular, alguien que su carrera profesional hasta mitad de los 40, porque tenía 44 cuando se lanza la presidencia, hasta mitad de los 40 su carrera es una exitosa carrera de profesional. Y lo que representa en política en ese momento es a las nuevas clases medias, que le tenían miedo al APRA porque el APRA daba la imagen de un partido sectario con las ideas y los conflictos y los resentimientos de los años 30, consideran que ya quieren dejar la página atrás de los conflictos iniciados en los años 30 y que están en búsqueda de alternativas más interesantes. Por otro lado, como anotábamos antes, el APRA no tiene en realidad un candidato propio, apoya a uno, apoya al otro, y en estos dos apoyos a quienes apoya, a quienes sostiene son ambas alternativas de derecha. Entonces hay un temperamento reformista creciendo en el Perú de los 50 que va a desarrollarse más en los años 60, que Belaúnde encarna bien. Por otro lado, él no es peligroso, proviene de una familia respetable, no es un comunista. Entonces ese ánimo reformista controlado, de clase media, de élite, de ideas avanzadas, pues viene bien a Belaúnde. No por gusto los caviares de la época estuvieron con él. Ahora, a Belaúnde le costó inscribir su candidatura, ¿no? Y eso fue finalmente fruto de una audacia política, un gesto que además lo caracterizó a lo largo de su vida, ¿no? Porque esta famosa situación del manguerazo en el Jirón de la Unión, ¿no? El jurado de la época no lo quería inscribir y Belaúnde logra imponer esa inscripción con una manifestación multitudinaria, además amenazando con llegar hasta Palacio de Gobierno, y finalmente dan la orden de que se inscriba. Y posteriormente tiene anécdotas de ese tipo, ¿no? Cuando el duelo con este diputado del Movimiento Democrático Pradista, ¿no? Con Watson, Watson Cisneros, un duelo de espada también bastante peculiar, y su famosa fuga del frontón, ¿no? Cuando va a parar el año 59, si no me equivoco, y se escapa nado, ¿no? Bueno, lo agarra ahí una patrullera a pocos metros, pero de todas maneras un gesto de audacia, ¿no? Es decir, un personaje en ese sentido también bastante interesante. No sé si como historiador has logrado abarcar este tipo de rasgos. Teatral, yo diría, ¿no? Porque también incluye haber cedido Arequipa, levantar las barricadas, claro. En fin, tuvo a lo largo de la vida estos gestos teatrales que eran parte de la pose política, pero él lo hacía muy bien. Estoy seguro que si cualquiera de nosotros tratara de imitarlo, pues la gente se reiría y punto, pero yo no sé cómo la gente deliraba cuando él hacía este tipo de gestos y tenía pues cantidad de seguidores, pero era muy posero, ¿no? Pero además era un orador excelente. Buen orador, ¿Recuerdan sí. su discurso Muy en buen Punta orador. del Este y cuando Sí. retorna al Perú? Es todo un acontecimiento. Era un orador lírico. Yo Sí. recuerdo haberlo escuchado con frases así, que apelaban a la belleza de las cosas antes que a la profundidad de las ideas o la coherencia de los programas. Era lírico y bueno, era un grande de la política, mucho mejor como candidato que como presidente. Cierto, cierto. Yo estoy tratando de, como Odiseo, de huir de los canciones de los historiadores que son ustedes, pero no puedo hacerlo del todo. Hay dos cosas que convocaron mi atención hace un momento. Si bien hay un avance, la instalación de gobiernos democráticos después de Odría, digamos, no son tan democráticos, ¿no? Para explicar un poco la pérdida de popularidad del APRA en términos de votos y el acceso a votos de Belaúnde, me imagino que el hecho de que el APRA empiece a conversar con la derecha lo hace perder un poco de su atractivo de izquierda y de sus electores de izquierda tradicionales. Lo otro es que su participación en el gobierno de Bustamante
digamos, no resulta siendo muy clara, muy coherente en términos económicos, por lo menos, ¿no? Con las leyes que presentaba la célula parlamentaria en la época de Bustamante. Y eso ayudaría a explicar un poco el éxito de Belaúnde como candidato recién llegado, que estaría cosechando votos tanto del APRA como de aquello que Antonio Zapata ha llamado el mayor acceso al surgimiento de las clases medias, ¿no? Ahora, sobre ese tema hay una famosa entrevista de Víctor Raúl Ayala-Torre con Julio Kotler en los 70, donde Kotler le pregunta justamente por eso, por qué el APRA se alió o intentó aliarse con Lavalle y luego votó por Prado, es decir, dos candidatos de derecha, ¿no? Y luego acabó respaldando a Odría contra Belaúnde en la posibilidad que hubo de resolver la frustrada elección del año 62 en el Congreso. Y la respuesta de Víctor Raúl fue bien interesante porque él pensó que la derecha, lo estoy parafraseando, no es exacta, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo algo así como, él pensó que la fuerza de la oligarquía era mucho mayor. Entonces, curioso también el razonamiento político, ¿no? Entonces había que transar con ellos a ver si es que aceptaban una cierta democratización. Podríamos evaluar que algo así es bueno, la frase lo que... La frase casi textual de Ramiro Prialé que yo recuerdo es: sentíamos que nos ahogábamos con el régimen de Odría, ¿no? Claro, pero finalmente el balance histórico acaba siendo muy negativo, ¿no es cierto? Porque todas esas transacciones, viéndolo ahora, ¿no es cierto?, acaban ¿en qué? Acaban en el golpe del año 62, en una votación que no fue todo lo exitosa que se quería, porque arañó el tercio, pero no lo superó largamente, y por lo tanto eso sirvió de pretexto para el golpe militar. Lo cual significa que no era un medio ni una época muy democrática, ¿no? También, claro, por supuesto, pero digo, el resultado es que, y el 63, sea lo que fuese, gana Belaúnde. Y cuando hay una oposición radical a Belaúnde en alianza con el odrismo, acaba en otro golpe militar, ¿no? Dicho sea de paso, podríamos valorar un poco entonces qué significó Belaúnde, porque con Prado estábamos de alguna manera llegando a la conclusión en el programa anterior, que era una especie de programa liberal, pero con ciertos límites y con cierta intención de industrialización. Pero Belaúnde tenía un lenguaje más bien mucho más reformista. Es que en el Perú hubo un temperamento reformista 50 y 60 en desarrollo. Ahí estaba en una onda reformista, en primer lugar, la Iglesia, que son los años pues del Concilio Vaticano II, luego a continuación vendrá Medellín, el nacimiento de la teología de la liberación es lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica. Lo mismo pasa entre los militares tienen el CAEM, los cursos son de realidad nacional, los profesores son de centro-izquierda, y los currículums van en ese sentido de generar en los militares la idea de que es necesario hacer cambios, porque si el Perú sigue siendo tan antiguo, tan tradicional, pues habrá posibilidad de que caiga la gente en manos del comunismo. Entonces, en un afán de evitar el peligro comunista, en los militares crece la idea de que es necesario hacer reformas preventivas. Tienes la Iglesia, tienes los militares, tienes los partidos políticos, pues porque como estabas anotando, Belaúnde significa esto, un nuevo reformismo diferente al aprista, y sin entrar a por qué el APRA hace alianzas con la derecha, que supongo que ustedes tienen más información que yo al respecto. Yo lo que veo es que Belaúnde expresa el reformismo por la vía democrática, y cuando fracasa, después del 63-68, ya llegan los militares que siguen en la lógica reformista, pero que evalúan, consideran que es la democracia la que ha fallado. Es ese enfrentamiento ejecutivo-legislativo, en fin, es el juego político del 63-68 que los militares evalúan como dañino para el país,
y en un afán por llevar a la práctica el programa reformista que Belaúnde encarnaba, pero ya no por la vía democrática, sino por la vía dictatorial. Entonces tenemos Velasco, ¿no? Pero volviendo a Belaúnde, sin adelantar tanto a Velasco, sería eso, pues el reformismo que gana la mayoría nacional en 50-60 por la vía electoral, con respeto a las fórmulas democráticas, encuadrado dentro de la Constitución. Ahora, hay una cosa interesante, que es que en estos procesos políticos, luego de Odría, sin embargo, pese a que hay un crecimiento económico por momentos muy significativos, se crece a tasas de 8%, 9%, ¿no? Tanto comprado como con Belaúnde, aunque también tienen momentos de crisis ambos. Sin embargo, hay una permanente agitación social y política, ¿no? Son las invasiones de tierras, hay reclamos sindicales muy fuertes contra cualquier posible alza de alimentos o de la gasolina, ¿no? Los sindicatos salían rápidamente a las calles y existe el fenómeno de la guerrilla, que es un fenómeno también bastante singular en el caso nuestro, que por momentos entra, sin que esto sea peyorativo, en el campo del realismo mágico, ¿no? Porque el principal líder guerrillero viene del APRA, ¿no es cierto? Forma el APRA rebelde, luego el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, se pliega de alguna manera al aliento de la Revolución Cubana, pero De la Puente era un hombre hasta del entorno familiar de Víctor Raúl Ayala Torre, pero además era un hacendado, ¿no? Dueño de Julcán, que decide repartir su hacienda, entregársela a sus peones, como parte del ejemplo de lo que él quiere hacer en la vida, ¿no? Entonces, es un contexto que no deja de ser bastante interesante por todos estos componentes, ¿no? Y Belaúnde, ¿por qué no logró canalizar esto? ¿Por qué no logró de alguna manera dar solución a esto? ¿Solo por la oposición de la coalición APRA 1 o fue eso lo que le impidió un gobierno, digamos, reformista como él se lo propuso? Bueno, en términos de cifras, entre el 50 y el 64 el país crece por encima del 5%, lo cual da un crecimiento per cápita pues como de 2.7%. Del 65 al 74 crece a una tasa de 4.8%. Sin embargo, estamos en un periodo social bastante convulso. ¿Qué es lo que explica esto? Los acontecimientos del exterior, Cuba. Richard Webb dice que aunque había crecimiento, la sociedad no distribuía bien. O sea, como que la clase económica del poder no le había fallado a la población peruana. Y eso es cierto porque mientras el Perú en los años 60 está por encima de la mediana de América Latina en términos de ingreso per cápita, está largamente también por encima en términos de mortalidad infantil. Entonces, si la mortalidad infantil es un referente claro del nivel de pobreza y de distribución que hay en la sociedad, o sea, el Perú crecía, pero la pobreza también era aparentemente crecía y no había distribución del ingreso. Y probablemente eso explique, o sea, un vector que explique el tema de la violencia. A mi modo de ver, también hay un desencuentro entre el APRA y Belaúnde, porque recuerdo haber hecho algunas lecturas de historia, yo no soy historiador, pero asociado a la historia económica, que encuentran a un Belaúnde, luego que es vetado, después de haber obtenido el primer puesto en las elecciones del año 61, creo. 62. Hay un golpe de Estado que le impide a Haya, y es el ejercicio del veto militar para Haya de la Torre. Y entonces esto tiene que abonar el voto de Belaúnde, pero además he leído, como les decía, algunos artículos económicos, de historiadores, que encuentran a un Belaúnde conspirando con los militares que hacen el golpe contra las elecciones que había
ganado Aya de la Torre, pero que no le permitía, por el número de votos, acceder a la presidencia. Era la famosa denuncia de la voluntad de fraude, ¿no?, que enarboló Acción Popular, y por eso todo este proceso que acabó con el golpe que dio una junta que curiosamente cumplió su palabra, aunque también accidentadamente, ¿no?, porque Pérez Godoy fue derrocado a mitad del año propuesto por Lindley, y Lindley sí culminó este término, este plazo que se habían dado los militares de un interregno de un año. Sin embargo, elegido Belaúnde, y esta era la pregunta que creo sigue pendiente, ¿podríamos responsabilizar de su frustración en cuanto a su propósito reformista a los obstáculos que le puso la coalición parlamentaria entre el APRA y el odrismo? Una palabra, permíteme, Cucho, sobre Sí. ese gobierno de un año de los militares 62-63. Ya has anotado que fue un gobierno de transición, que hubo ahí al medio un cambio incluso entre un general y otro, pero yo pondría el acento en dos puntos. Uno, primero, en ese momento hubo una solución al tema del Valle de la Convención. Hugo Blanco, la huelga de los campesinos contra los latifundistas, y la solución de ese gobierno militar fue una reforma agraria localizada. Es la primera reforma agraria que hubo en la historia peruana, fue para un valle, el de la Convención, para una provincia, y es un antecedente de lo que viene luego. Y también es un antecedente de Velasco, la segunda medida que quería comentar de ese gobierno, que es la creación del Instituto Nacional de Planificación. Claro. El Estado modifica su función y asume un nuevo rol, este es el de planificar, y crea un instituto de planificación. Entonces la suma de las dos me hace pensar en ese gobierno como un laboratorio de Velasco, ¿no? Velasco bebe de ahí y constituye su antecedente. Y a propósito, perdón, ya que lo has mencionado, ¿podrías ampliarnos un poco más tu valoración de este movimiento de la Convención, el papel de Hugo Blanco? ¿Qué cosa fue eso? ¿Un movimiento estrictamente sindical que tenía alguna proyección política o era solamente una reivindicación agraria? Bueno, dos cosas, ¿no? El Valle de la Convención es un valle que tenía poca población hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial, habiéndose inventado el DDT, se controlan las plagas, que era paludismo, y viene una oleada de nuevos migrantes que son andinos, que bajan al Valle de la Convención como colonos. Esto ocurre a lo largo de los años 50. Encuentran una estructura productiva, haciendas, que eran grandes, gigantes incluso. La hacienda de los Romanville en Santa Teresa era una de las más grandes del Perú, me parece que la segunda después de Casagrande. ¿Y qué hacen los hacendados con esta mano de obra? ¿Que se hacía cargar en andas? Sí, Romanville, Alfredo Romanville. Y los hacendados organizan un sistema como feudal, ¿no? Dividen su propiedad en dos, una parte conservan para sí, que produce café, y luego parcelan, hacen chacras y le dan a cada trabajador una chacra a cambio de que vaya a trabajar a la parte del hacendado un número de días al año. Y estos campesinos que son colonos y tienen esas chacras son llamados arrendires, y esos arrendires, bueno, tienen un periodo de expansión, no les va mal, producen café, el café se vende en el mercado mundial, y tienen aspiraciones y cada vez más aspiraciones, y entonces en términos sociales lo que ocurrirá es una movilización de estos arrendires, que los puedes interpretar como una clase media rural, contra el viejo sistema terrateniente por imponer un régimen más capitalista. Pero curiosamente esa movilización va a ser dirigida por Hugo Blanco, quien era un militante trotskista que pertenecía a un partido trotskista local y que venía de una experiencia en la Argentina donde había adherido al trotskismo,
y entonces hay como superpuesta una dirección política que está buscando crear el poder dual y hacer la revolución socialista, dirigiendo el proceso de una lucha campesina por la propiedad de la tierra, que además fue exitosa porque el gobierno militar de ese entonces les dio la tierra, y de aquí para entonces, o de ese momento a nuestros días, el Valle de la Convención es relativamente próspero. Aunque Blanco acabó preso, ¿no? Blanco acabó preso, claro. Lo que hizo el gobierno militar fue conceder la reivindicación social y meter preso a Blanco y a la dirigencia. Entonces Blanco lo condenaron a 25 años, estaba en prisión cuando la amnistía del general Velasco. Perdón, a propósito, antes de terminar el programa y para no dejar de lado el tema, luego de este interesante paréntesis, Belaúnde se agota, o mejor dicho, tiene una oposición muy fuerte, pero también tuvo un problema que él mismo se lo creó, que fue que dijo que en 100 días solucionaba determinados problemas, entre ellos los de la IPC, y no lo pudo hacer. Y recién intenta una alternativa, una solución al final de su gobierno, que acaba con el escándalo de la famosa página 11. Los 100 días finales. Claro, exacto. La pregunta sería, ¿por qué no lo pudo hacer al principio, cuando tenía todo el aliento popular, aún pese a una oposición que además recién se estaba, digamos, aclimatando, si se quiere, ¿no? Bueno, algo hablábamos hace un rato de Belaúnde como muy buen candidato. Tenía discursos, sabía posicionarse, era buen actor, sabía impactar en los demás, su mensaje era claro, pero mal gobernante, ¿no? Y en realidad tenía poca formación, no sabía muy bien exactamente por dónde gobernar, su programa se lo proporcionó su aliado, la DC. Su discurso era lírico, ¿no? Si uno lee los libros de Fernando Belaúnde Terry que escribió, son libros bonitos, pero no dice muy claro por dónde va a ir. Entonces yo no sé muy bien la respuesta específica a tu pregunta, pero sí lo veo en términos generales como un gobernante poco entrenado para la labor, sin programa, un poco a la deriva. Y luego lo que yo veo como segundo factor es que, además, si quieres, el APRA, en coalición con la Unión Nacional Odriguista, le hicieron la vida imposible desde el Congreso. Las dos cosas son ciertas, no se anulan la una a la otra, sino al contrario se refuerzan para la imagen de crisis que proyecta el gobierno de Belaúnde y que por lo tanto termina en Velasco. El mismo programa reformista, esta vez por la vía dictatorial. Ahora, desde el punto de vista económico, Belaúnde era en ese momento una de las estrellas del desarrollismo latinoamericano. Este éxito que él tiene en la conferencia de Punta del Este, con un magnífico discurso muy lírico, como dice el doctor Zapata, pero que cautivó la atención pública internacional. Sin embargo, pese a que habían buenos momentos en la economía, no logró finalmente sostener su propia propuesta desarrollista, o, digamos, puede decirse que hubo algunas obras que sí apuntalaron este propósito. Bueno, él tiene peso en las obras de construcción y su gran propuesta de la carretera marginal, ¿no? En la selva, ¿no? En la selva. Y yo quería retornar un poco al tema que tocó Antonio hace un momento sobre la reforma agraria que se hace en la convención. Estamos en una época en que el 50% o poco más de las exportaciones está integrado por algodón, azúcar y café. Tengo la impresión que la convención es un lugar donde se sembraba café. Claro. Y esta mayor rentabilidad que está obteniendo el café también puede ser una de las motivaciones por las que la presión social en ese lugar era mayor que en otros ámbitos, como lo era también en el ámbito del norte, que explica un tanto, según Peter Claren,
el nacimiento del APRA en el norte con las haciendas azucareras. Pero estamos en una sociedad y en una época en que la economía crece pero no distribuye. Y eso va cambiando poco a poco, ¿no? Sí, la prosperidad trajo ahí la rebelión, pero en el gobierno Belaúnde, también en este gobierno que va a acabar en el golpe de Velasco, hubo también una reforma agraria, fue la primera ley de reforma agraria nacional. Lo de la convención fue pues para una provincia. Belaúnde sí hace una ley de reforma agraria que más bien defraudó a mucha gente. Es parte de su fracaso, pues. Claro, grandes anuncios, grandes expectativas y que luego no se tradujeron en políticas reales y efectivas, lo que terminó generando un corte dramático en la política y en la historia de este país con el golpe del año 68. Bien, seguiremos analizando estos temas en próximos programas. Muchas gracias.